Esta sería la emoción regulada, la expresión emocional normal, la expresión emocional que hacemos todos en un esquema, disculpadme por favor, sobre todo los neurólogos, es un esquema muy simple, es un esquema solo con ánimo didáctico, ¿no? El estímulo emocionante está, el estímulo emocionante es el que queráis, el estímulo emocionante es una película, es un ruido, es un olor, es una verbalización, es una palabra, el que sea, lo que sea, el estímulo emocionante, el que sea. El estímulo emocionante es procesado por el cerebro límbico, ¿verdad? Por ahí, hasta ahí se percibe, pasa por la amígdala cerebral, por el tálamo, que le da sentido a la experiencia, por el hipocampo, bueno, el cerebro límbico. El cerebro límbico procesa el estímulo emocionante a partir de una forma aprendida, esto que llamamos MIT. MIT, ahí en ese círculo, se refiere a modelos internos de trabajo. Cada uno de nosotros ha aprendido estos modelos internos de trabajo, que son conexiones en el cableado de nuestro sistema nervioso que se hacen en los primeros años de la vida. Sí, ¿no? En los primeros años de la vida, ¿sabéis cómo es el cerebro del recién nacido? ¿No? Los años que tarda en conectarse. Pues en esos primeros años se hacen estas conexiones. Y estas conexiones, que luego se van a mantener el resto de nuestra vida, crean unos automatismos y crean lo que llamamos modelos internos de trabajo. Esos modelos internos de trabajo que se han conectado en estos primeros años de nuestra vida, los mantenemos el resto de nuestra vida. Forman parte de nuestra manera de ser, forman parte de eso que se llama personalidad, por cierto, ¿no? Modelos internos de trabajo, automatismo. Bueno, pues en función de estos modelos internos de trabajo, esta película me hace reír o no me hace ninguna gracia. La misma película me hace llorar o no me interesa nada o me da mucha rabia. ¿Os dais cuenta? El mismo estímulo emocionante puede provocar una respuesta diferente a cada persona. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es así, eso ocurre así. Bien, el cerebro límbico se comunica con el neocórtex, con el córtex prefrontal, y entonces a partir de ahí decimos, pues vaya bodrio de película, pues me ha emocionado la película, qué maravilla de película, pues vaya, ya está. En función de eso hacemos una expresión verbal de la emoción. Y expresamos verbalmente, y cuánto te quiero, qué enamorado estoy, o cuánto te odio, o qué vergüenza tengo, qué asco, qué triste o qué rabioso. ¿De acuerdo? Lo que sea, lo expresamos. Bueno, eso está bien, esto es lo que decimos el proceso normal, esto lo explico al paciente con este esquema, y luego este esquema lo completo, porque este otro esquema, la base, si os das cuenta, la base central es la misma. Entonces, con mi paciente lo que le planteo es que qué ha pasado, otra vez, qué ha ocurrido para que estos modelos internos de trabajo, que todos tenemos, claro, le hayan obligado a procesar la emoción, el cerebro límbico. La emoción no se puede dejar de procesar. Lo que ha ocurrido es que ya no lo puedo expresar. Se ha bloqueado el sistema de conexión entre el cerebro límbico y la corteza. Así que no puedo expresarlo, pero la actividad de neurona, la actividad del cerebro límbico está absolutamente vigente. El cerebro límbico, dicho de una forma así cariñosa, se lo explico a mi paciente, el cerebro límbico está en ebullición. Claro, porque el estímulo lo estás percibiendo exactamente igual. Lo que ocurre es que no lo puedes contar, no lo puedes expresar, ¿no? ¿Qué ocurre con esa actividad de neurona, esa actividad neuronal del cerebro límbico? Pues que se descarga, se desplaza mediante la activación del sistema hipotálamo, hipófiso, adrenal, como todos sabemos, claro, cerebro límbico, el sistema hipotálamo, hipófiso, adrenal depende del hipotálamo, naturalmente, ¿no? El sistema nervioso autónomo, el sistema inmunitario, el sistema musculoesquelético, lo que queráis, claro. Y entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? La aparición de síntomas, exacto. La aparición de síntomas. De forma que el síntoma es, según este trabajo de Peter Sivneos y como un paradigma de la medicina psicosomática actual o de la psicogénesis, el síntoma es el mensaje. El síntoma es el mensaje. ¿De acuerdo? Entendiendo así, lo que el paciente no puede expresar, no puede hablar, no puede manifestar. A veces lo que no puede expresar también, lo que no puede llorar, mucha literatura sobre esto, ¿no? Que lo que no se puede llorar con lágrimas se llora de otra manera, claro, porque no se puede no llorar, claro, no se puede. ¿Entendés? Lo que neurológicamente no se puede hacer es ignorar la activación del cerebro límbico.
Eso no se puede hacer. Así que nos encontramos con personas alexitímicas, que son estas personas que todos conocéis, que tienen dificultad para identificar, describir emociones, que no necesariamente están en la consulta o que están en la consulta solo de vez en cuando en situaciones de crisis. Claro, personas que tienen dificultad para diferenciar los sentimientos de las sensaciones corporales. Por ejemplo, un ejemplo. Personas con dificultad para diferenciar sentimientos de sensaciones corporales, la obesidad, las obesidades mórbidas o el trastorno por atracón. En el trastorno por atracón, esto es un ejemplo de alexitimia y de confusión, en la que yo confundo la sensación de vacío, confundo la soledad, confundo el abandono, que eso es mío, eso es de mi historia. Confundo todo eso, esa emoción, ese sentimiento, lo confundo ¿con qué? Con la sensación de hambre. Ahí hay un cortocircuito y hay una confusión. Esto es típicamente alexitímico. El cerebro límbico se cortocircuita y entonces no puedo decir estoy triste, estoy solo, estoy vacío, fijaos, ¿no? La sensación de vacío, lo que Michael Balint llamaba la falta básica. Esto en la consulta lo veis todos los días. Personas que pasan toda su vida intentando rellenar eso que Balint llamó la falta básica. La falta básica se refiere a la falta de intercambio afectivo y comienza en los primeros años de la vida, naturalmente, ¿no? Pues la obesidad la sobreingesta compulsiva es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas cada vez que se encuentran mal, ¿qué es lo que hacen? Comen, hay una confusión. Comen o beben, o comen o beben, o fuman, o consumen cualquier tipo de sustancia o cualquier tipo de pareja tóxica. Perfecto. Genial. La falta básica, el duelo. Oye, qué bonito, Fernando, esto me pone en un compromiso. Porque es muy bonito, pero vamos a ver. Pongo un ejemplo desde el punto de vista de lo cultural. Las bodas. ¿Habéis ido alguna vez a una boda? Sí. Yo en concreto a dos mías, mismamente yo a dos de mí mismo y a muchas otras. Las bodas suponen siempre una pérdida. Las bodas es un ejemplo fantástico de pérdida. Es una boda, ¿entendéis lo que quiero decir? Es maravilloso, claro, como todo, absolutamente como toda la vida. Es maravilloso, por un lado, una situación de conflicto. Es maravilloso, por un lado, faltaría más, claro, pero por otro lado es una pérdida. Cada familia siente que pierde a uno de sus miembros, que además piensa que es mucho mejor que de la otra familia, que son unos patanes. Cada familia piensa que la otra familia es fantástica, pero yo estoy perdiendo al miembro de la familia. Los contrayentes, los novios, se casen, sean como sea, la pareja, se casen o no, pero el compromiso, en todo caso, es lo mismo. O sea, elijo a este y qué bien, me voy a casar o voy a vivir, voy a emparejarme con este, pero claro, una vez, el gran drama que decía Ortega y Gasset de la elección. Cada vez que elijo, el conflicto, claro, cada vez que elijo tengo que hacer el duelo. Me caso con este, pero ya no me puedo casar con George Clooney. Claro, ya me he cerrado la puerta a Brad Pitt, que está disponible hasta donde yo sé. Y, oye, pues estoy muy bien aquí con mi Manolo, pero si Brad Pitt me llama ahora mismo, ¿sabes? Estoy hablando en serio, estoy hablando absolutamente en serio, claro. Así que, en resumen, estamos encantados casándonos y simultáneamente casándonos o estableciendo el compromiso, ¿de acuerdo? Entender la boda como metáfora, ¿no? Pero estoy haciendo un duelo, está exactamente así, haciendo un duelo y sintiendo esa sensación de vacío que, Fernando, a lo que tú vas, entonces la cultura lo rellena comiendo, exactamente así. Estamos hablando biológicamente, efectivamente, todos tenemos claro, por formación, estamos aquí por la parte psico, pero el tema social es básico. Y lo estaba viendo en el MIT. El modelo interno de trabajo es básico, el modelo cultural casi. Precioso. No es lo mismo que nazca en el Pacífico, Precioso. que en una sociedad súper conservadora. Precioso. Lo quiero unir al término alexitímico, sobre todo masculino. La lexitimia ahora está cambiando, claro, a medida que, claro, la lexitimia, eso es, claro. Eso se llama TDAH. Ya que te pones y me provocas, eso se llama TDAH, es un ejemplo. El TDAH es un ejemplo de enfermedad social. Claro, exactamente. Gestionarlo y controlarlo, claro. Tengo que ponerlo en un DNS 27. Eso es. Dentro de 26 años.
eso es. Y habrá más diagnósticos, cada vez habrá más diagnósticos, claro, porque el malestar cultural se va manifestando de diferentes maneras, exactamente así. Y esos MIT, sin duda, esos modelos internos de trabajo, genial, Fernando, por esa aportación. Estos MIT que yo decía antes son MIT culturales, naturalmente, son lo que hay que hacer. Una expresión castellana que tú sabes que me gusta mucho, que es lo suyo. Es que esto es lo suyo. Lo suyo, por cierto, es lo de otros. Con mi paciente esto lo trato muchas veces, ¿no? Cada vez que un paciente me dice, hablando de comidas, la Nochebuena, qué horror la Nochebuena, otro año que me toca la cena con mi suegro, la comida con mis padres y mi cuñado, con los cuñados, con el cuñado. Qué horror la Nochebuena, qué terrible. Yo siempre les digo lo mismo, bueno, ¿y por qué vas? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no puedes decir que no? Y se me queda mirando el paciente diciendo, tío, es que es lo suyo. Lo suyo es sí, los suyos terminan enfermos siempre y la policía municipal interviniendo en la pelea. Pero van a la cena de Nochebuena porque luego al día siguiente tienen síntomas, no solo resaca, tienen síntomas, pero es lo suyo. O sea, los MIT están naturalmente modulados por no tiene nada que ver lo que pueda pasar en Papúa en este momento con lo que está ocurriendo en Manhattan, en el área de Manhattan, lo que está pasando aquí, que insisto, se llama el TDAH. El TDAH, que cuando yo estudiaba y tú, que estudiaste más tarde, pero igual el TDAH no existía. ¿Qué ha ocurrido? Ha cambiado el estilo de crianza. Cambia el estilo de crianza porque cambia la cultura. Y esto es una evolución, tiene que ver con la evolución. Los síntomas y las enfermedades son evolutivas. Cada vez que la humanidad ha hecho un movimiento evolutivo, lo ha hecho, estamos de acuerdo con ello, pero nunca, los movimientos evolutivos nunca son gratis, nunca han sido gratis. Estamos pagando en los últimos 70.000 años la gran revolución que ha hecho la humanidad con, por ejemplo, la revolución agrícola, llevamos pagándola. La revolución agrícola 12.000 años y la inmensa mayoría de las enfermedades que tratáis ahora los médicos tienen que ver con aquella revolución y la factura se sigue pagando con la revolución agrícola. Y cada movimiento que se hace evolutivamente, ¿no? Los cambios en el estilo de crianza, por los cambios en la manera de vivir de la familia del siglo XXI son tan intelectualmente deseables, y todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, son intelectualmente deseables. Todos estamos apostando por esos cambios, estamos apostando. Y el cambio se está produciendo y se va a seguir produciendo. Genial, ahí no hay nada que decir. Ahora bien, lo que nosotros como médicos, además como profesionales, no podemos negar es la factura que hay que pagar. Esto es evolución, esto es historia de la humanidad. Todo tiene un precio. En este momento, en nuestra vida, en este momento en un país como España, un país fantástico, con sus libertades, en este momento podemos hacer casi cualquier cosa, pero daos cuenta, nada es gratis. Podéis hacer lo que os dé la gana, pero casi nada de lo que hacéis es gratis. Es un ejemplo. Los MIT exactamente están en función de la cultura. Perfecto, exactamente así. Y entonces es cultura, que luego aparece entonces fibro, anorexia, TDAH, claro, trastornos disruptivos del estado de ánimo en la infancia, un trastorno mental para el que se les da antipsicóticos a los niños, unas cosas que como psiquiatra me sobrecogen, ¿verdad? Que se hagan estas cosas, ¿no? El TDAH, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, eso es. Estamos hablando de eso. Y la lexitimia está cambiando. Cuando yo estudié alexitimia hace 30 años, era muy masculina. Ahora ya no es solo masculina. Lógicamente, a medida que van cambiando los roles, y todos estamos de acuerdo con eso, también las mujeres empiezan a tener la lexitimia, que, insisto, no es una enfermedad, ni siquiera es un síntoma, solamente es un rasgo de riesgo. En cualquier caso, ¿de riesgo de qué? De somatización. Lo que no puedo expresar, esta constricción en los procesos simbólicos, este estilo caracterizado por la preocupación hacia los detalles y los acontecimientos externos, estas personas que tienen los pies en la tierra, que les importa lo pragmático, lo práctico, que os regalan por Reyes o por vuestro cumpleaños una plancha o unos calcetines, o sea, cosas prácticas, y todo es práctico, todo es pragmático. Eso es muy alexitímico. Eso es muy, muy alexitímico. ¿Por qué? Porque son personas que están desconectadas, muy racionales, están desconectadas de lo emocional. Y lo que ocurre es que no se puede. Se puede. Claro que se puede, como todo, como decíamos hace un minuto. Claro que se puede desconectar lo emocional de lo racional. Se puede, pero no es gratis. ¿Se puede a cambio de qué? A cambio de yo soy muy racional, muy no sé qué, no sé cuántos, y luego tengo un colon irritable, un síndrome del intestino irritable. Claro que sí.
Claro, lo tengo que expresar lógicamente, ¿no? Estas personas alexitímicas utilizan la acción como estrategia de afrontamiento. Estas son las personas que consultan médicamente por cualquier síntoma corporal en situaciones de crisis. Cuando tienen un problema con la pareja, que se van a separar o que se separan o que tienen problemas con el trabajo, les han echado del trabajo, no les han reconocido en el trabajo, qué sé yo, situaciones de crisis también de la vida cotidiana. Entonces, estas personas que podían parecer hasta entonces bastante equilibradas, y de hecho la imagen externa es de mucho equilibrio, de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucho razonamiento, muy poco emocionales, entonces se enferman. Enferman porque ya no pueden más. Con la tensión utilizan la acción, el acting out como mecanismo de defensa. Y esto se puede medir. Esto se puede medir y, de hecho, voy a proponeros que lo miráis, aunque solamente sea por curiosidad también, porque era un objetivo de esta mañana, que el profesional, que los médicos, aunque no podamos intervenir, que los médicos, aunque no siempre podamos intervenir desde el punto de vista psicoterapéutico, que sí que tengamos actitudes psicoterapéuticas, que eso sí que se puede hacer. Y desde luego que entendamos lo que está pasando. Así que esto se puede, la alexitimia se puede medir. Aquí, esto es la prueba más fácil de ver, son 20 preguntas, es la escala de alexitimia de Taylor. De Taylor o de Toronto. La T es de Taylor, que fue el autor que lo inventó, pero como trabajaba en la Universidad de Toronto, pues esa T algunos lo relacionan con Taylor o con Toronto, pero es la TAS. Si buscáis en cualquier buscador, en Google, que yo utilizo, buscáis TAS 20 y os va a salir esta escala, que es gratis, la vais a descargar. Son 20 preguntas, yo he puesto aquí solamente hasta la pregunta 7, pero la escala la encontráis con mucha facilidad. Descargad la escala, es una página y son muy pocos minutos los que necesitáis, pero os va a ayudar a ver a este paciente lo que decíamos, os va a ayudar a ver el paciente un poco más allá del síntoma, ¿no? Aquí tenéis pues un ejemplo, ¿no? Como una persona, una imagen de felicidad para uno en el lado izquierdo, como las estructuras neurológicas están afectadas y el tipo está sonriendo porque está siendo feliz con la felicidad de Lorraine Bacall y Humphrey Bogart, y el otro no. A la derecha, en el punto B, está viendo la misma imagen, la misma película, pero estas personas que conocéis todos, que podríamos decir que ni sienten ni padecen, ¿os suena eso? Esas personas que ni sienten ni padecen darían una puntuación muy alta en la escala de Taylor, en la TAS 20, haced la prueba, y teóricamente serían personas con más facilidad para desarrollar enfermedades corporales por somatización. ¿De acuerdo? Justamente los alexitímicos. Bueno, pues terminamos esta primera parte y hacemos un descanso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que os espera? Lo que llevamos algunos años trabajando para poder entender las somatizaciones está basado en estas tres grandes patas. Por un lado, la neurobiología del trauma. Entonces, esto me parece fundamental. Esto es la historia de las somatizaciones, la historia de muchas de las patologías que vemos en la consulta médica. Vuelvo otra vez a plantearos la fibro como ejemplo. Está una experiencia traumática y esa experiencia traumática ha modificado, además, recordar la función cerebral y todas las funciones corporales, así que la fibromialgia es perfectamente explicable, como otras muchas, ¿no? La neurobiología del trauma, que hoy conocemos otra vez, qué es lo que ocurre con esas experiencias traumáticas. Eso tiene mucho que ver con la teoría del apego, que es la que explica cómo se producen estos modelos internos de trabajo. Estos modelos internos de trabajo, estos automatismos por los cuales respondemos siempre de la misma manera. ¿De acuerdo? La teoría del apego y cómo dentro del apego, dentro del vínculo de apego, se producen estas conexiones cerebrales que se pueden mantener así el resto de nuestra vida, salvo que hagamos algún proceso de reconexión. Y todo ello para terminar de explicarlo con el paradigma que explica hoy la enfermedad con mayúscula, que es la teoría inflamatoria. El trauma, y sobre todo el trauma en el apego, acaba produciendo un cuadro de inflamatorio crónico, que por fin es una teoría unificada,
de la enfermedad o de muchas enfermedades corporales y, desde luego, de muchas enfermedades mentales. Lo que hoy pensamos, una vez que la serotonina como explicación, como hipótesis, está completamente desprestigiada, por ejemplo, para entender la depresión, lo que hoy planteamos es que la depresión, el trastorno alimentario, el trastorno límite de personalidad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, pero las enfermedades autoinmunes, muchas de las que veremos mañana, están todas producidas o facilitadas por un proceso inflamatorio crónico, que ha comenzado muchos años detrás a partir de la incapacidad para procesar esas emociones. ¿Cómo podemos explicar en este momento cómo lo intentamos explicar? Ya sabéis que eso, claro, eso es también una condición humana, ¿no? Los seres humanos, desde que más o menos lo somos o somos algo parecido a seres humanos, estamos intentando explicarnos todo. Todo eso es también evolución y, desde luego, historia, ¿no? Así que seguimos igual, seguimos explicándonos las cosas, y como nos explicamos ahora la somatización es completamente distinto a como nos lo explicábamos nosotros mismos, yo mismo, hace 30 años, incluso 20, ¿no? Esto está cambiando permanentemente y es probable que dentro de algunos años pues, se pueda explicar de otra forma. Pero siempre, y luego todos los que estamos aquí con un pensamiento científico, pues siempre estamos intentando explicarnos el por qué y el cómo ocurren las cosas, ¿no? Pasan las cosas. Les decía que tenemos tres grandes elementos: la neurobiología del trauma, la teoría del apego y la teoría inflamatoria. La neurobiología del trauma. Entonces, ahora una de vosotras me comentaba un caso y me decía, entonces una niña, una chica con una historia aparentemente normal. Este es el primer matiz que ya que ha surgido ahora en el descanso, quería comentarlo, ¿no? Lo de las infancias y las vidas aparentemente normales. Cuidado con eso. Cuidado con lo aparentemente normal, ¿sabéis? Y esto es algo que vamos a proponeros también que evaluemos. O sea, que no será suficiente para entender lo que quiero decir aquí, no será suficiente con preguntarle al paciente, bueno, tu historia bien, tu infancia bien, todo bien. Sí, todo bien. No es suficiente. Es decir, esas vidas aparentemente normales, cuando las vidas son normales, uno no enferma. Quiero decir, entonces aparece un estilo de apego que llamamos apego seguro y entonces no enfermas, o enfermas menos, o enfermas puntualmente y después te curas. Las personas que crónicamente están enfermas en psiquiatría y, desde luego, en esto que llamamos somatización como resultado de una experiencia traumática, es que no tienen un apego seguro, tienen un apego inseguro y tienen una historia. Todos tienen una historia. Lo que ocurre es que no siempre la cuentan. Entonces, esa vida aparentemente normal, nosotros tenemos que investigarla, tenemos que evaluar a qué llamas aparentemente normal. Esta respuesta que he dicho tampoco se le puede decir al paciente, bueno, ¿y tú a qué llamas aparentemente normal? No, tenemos que hacerle preguntas concretas. Luego podemos insistir en ello, ¿no? Pero lo que estamos defendiendo, lo que hemos aprendido en estos últimos años, porque hemos empezado a preguntar, porque hay mucha información sobre esto, hay mucha bibliografía, muchísima bibliografía sobre el tema, es que la experiencia traumática, esta experiencia traumática de estos pacientes que estamos comentando aquí, pues bueno, depende de la experiencia traumática, porque experiencia traumática como tal es algo que forma parte también de la vida cotidiana. Todos los que estamos aquí hemos podido haber vivido y seguramente hemos tenido alguna experiencia traumática o la vamos a tener. Esto es inevitable, forma también parte del hecho de estar vivo. Estar vivo puede asociarse a sufrir una experiencia traumática. Bueno, en función de cómo sea el tipo de trauma, que luego veremos alguna característica, alguna variable. ¿Cómo sea el tipo de trauma? ¿En qué momento?
haya aparecido. No es lo mismo una experiencia traumática con 2 años de vida que una experiencia traumática con 20. No es lo mismo. El sistema nervioso no es igual, es pura neurología, ¿no? Depende también de la persistencia del trauma. Tampoco es lo mismo un trauma tipo 1, un trauma único, que un trauma complejo, un trauma repetido. Naturalmente, no es lo mismo, ¿no? Depende también de los recursos. Depende de los recursos, de cómo hayas aprendido a manejarte. Y eso, de cómo hayas creado lo que antes decíamos, los modelos internos de trabajo. Y los modelos internos de trabajo no es algo que nosotros podemos aprender. No se aprenden en la universidad, no se aprenden en los colegios. Estos modelos internos de trabajo como conexión neuronal se aprenden en los vínculos, en los primeros vínculos de nuestra historia, en lo que se llaman los vínculos de apego. Pues dependiendo de que estos modelos internos de trabajo sean eficaces o no, y sobre todo, y he marcado en amarillo, dependiendo también de la revelación que es, ¿qué ha ocurrido cuando yo lo he contado? ¿Qué ocurre cuando yo lo cuento? El bullying, el abuso escolar, eso ha existido toda la vida. En mi cole también existía, mi colegio era un colegio estupendo, yo guardo relativamente buenos recuerdos del colegio, y había algún matón. No se llamaba entonces bullying, no se hablaba en inglés, hablábamos en castellano, ahora se habla raro, pero entonces pues había matones, había matón, un chulo, se llamaban de diferentes maneras, pero lo había. Bueno, ¿qué ocurre con el bullying, el acoso escolar? Pues los resultados dependen mucho de la revelación. Si el niño viene a casa diciendo, mira papá, mamá, mira lo que me están haciendo, mira lo que me está pasando, ahí hay 2 respuestas posibles. Hay varias respuestas, pero hay un par de ellas grandes. Una de ellas es que papá y mamá digan, oye, espera un momento, ¿qué es esto? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo es posible? Vamos a ver, te creo en lo que me estás contando y legitimo tu preocupación y legitimo tu miedo y legitimo tu rabia también, y entiendo que esto hace daño, así que espérate que ahora mismo vamos a intervenir y dime quién es el niño o la niña que te está haciendo daño, porque le voy a arrancar la cabeza a ese niño o a esa niña. Y ese niño que viene maltratado del colegio ve que papá y mamá le entienden, legitiman su preocupación, su miedo, su angustia, y además están decididos a defenderle como sea. Bueno, pues ese bullying hace daño, pero no tiene nada que ver, la respuesta de ese niño no tiene nada que ver con que llegue a casa y papá le diga, eso son mariconadas, hombre, no te quejes, ya eso lo que tienes que hacer es cuidarte tú y espabila, aprende, defiéndete. Pues eso son cosas normales, son cosas de niños, así que déjame en paz y no me molestes con eso. ¿Os suena? Estas son respuestas, esto es una respuesta. Bueno, estos son los niños que luego vienen a la consulta, estos son los niños que desgraciadamente se suicidan. Es decir, esto es el trauma, la experiencia traumática es la misma, es el acoso escolar. Algunos niños soportan el acoso escolar bien, pero depende de qué, del niño, no, depende naturalmente de la revelación, depende de cuál es la respuesta, de cómo es la respuesta, ¿de acuerdo? Cuando en muchas de mis pacientes que en el estudio de Fibro me contaban que no lo podían contar, no habían podido contar su experiencia de abuso sexual, no lo habían podido contar porque a veces era el padre. Claro, en uno de los casos que vimos con Fibro, el padre, cuando ella tenía 3 años, el padre iba con 3 amigos y los 4 la violaban, entre los 3 y los 6 años. Era el padre y llevaba unos amigos. Eso no se lo pudo contar a su padre porque era su padre el que estaba implicado. Ni se lo pudo contar a su padre, ni se lo pudo contar a su madre, porque su madre estaba allí también y hacía la vista gorda, ¿no? Así que no lo pudo contar de ninguna manera, me lo contó a mí por primera vez. No se lo había contado ni siquiera a su marido, con quien tenía muchos otros problemas, no solamente la Fibro, como digo siempre, la Fibro nunca viene sola, lógicamente, ¿no? Claro, pero otros pacientes me han dicho que se lo contó a su madre y que su madre dijo que qué disparate, que qué tontería, que cómo el vecino iba a hacer eso, que se lo estaba imaginando, lo estaba inventando, que eso no era así. Así que, dependiendo mucho de la revelación, por eso es tan importante poder revelarlo y por eso insistimos tanto desde hace años en todos los ámbitos en los que trabajamos sobre trauma, insistimos en los profesionales de la salud, en que preguntemos y que preguntemos empáticamente y que preguntemos con cuidado y que preguntemos siempre, ¿no? Porque en función de cómo sea esa revelación, esta persona puede hacer un par de cosas. Una de ellas es integrarlo. Entonces, la experiencia traumática la hemos tenido, hemos podido tener una experiencia traumática, lo hemos contado, hemos tenido suerte, ha sido de baja intensidad, ha sido tal, además lo hemos contado, hemos escuchado una respuesta empática, una respuesta contingente, y entonces la hemos integrado, esa experiencia traumática, no la hemos podido borrar. O sea, eso sigue ahí, ¿sabes? Pero sigue en forma
llama de cicatriz. Hemos tenido una apendicitis aguda, hemos ido al hospital y nos lo han quitado. Yo tuve una lesión deportiva jugando al fútbol, me rompieron un menisco, me operaron en el Hospital de la Princesa, mis amigos, y bueno, pues aquello, pues tengo una artrosis, pero aquello se superó y ya está, pero hace 40 años, y tengo una cicatriz, pero esa experiencia traumática está bastante bien integrada, no hubo grandes problemas, tengo la cicatriz, y ahora que lo estoy contando, pues me acuerdo de cómo me dolía, pero esto se puede integrar, la experiencia traumática. Otras personas no lo pueden integrar. ¿Qué es lo que hacen entonces? Dos opciones. Una de ellas es disociarlo, lo disocian, y otras es somatizar. Somatizar, y a veces las dos cosas. ¿Disociar qué es? Disociar es como si no hubiese ocurrido. Es un mecanismo de defensa que tiene el sistema nervioso, que forma parte también de la experiencia humana. Habéis visto miles de personas que te dicen, para empezar, es que no me acuerdo de nada de mi infancia. ¿Habéis oído a más de una persona decir así, no me acuerdo de nada de mi infancia? O no me acuerdo de este acontecimiento, no me acuerdo. Es lo que se llama amnesia disociativa. Tengo una amnesia disociativa. Nuestro sistema nervioso dispone de ese recurso. Cuando la historia, la experiencia traumática es tan violenta, da igual como sea la experiencia traumática, pero yo la vivo de una manera insoportable, mi sistema nervioso hace un como si, la aparta, la quita del ámbito de la consciencia. Y ya está, y la deja ahí, como si no hubiese ocurrido. ¿Dónde está el problema? Otra vez, el problema está en que sí que ha ocurrido. Sí ha ocurrido. La disociación es un mecanismo de defensa que tiene poco recorrido. ¿Por qué? Porque yo puedo no acordarme desde el punto de vista a través de la memoria explícita, pero el cuerpo lleva la cuenta, que es lo que decimos siempre, el cuerpo lleva la cuenta. Y eso, aunque no me acuerde, está dando manifestaciones, ¿no? Pero eso es lo que se llama disociación, el mecanismo de la disociación, y muchos pacientes os cuentan eso, que no recuerdan determinados momentos, incluso a veces momentos enteros, perdonadme, momentos enteros de su vida, y o disocian o somatizan, ¿no? La relación entre acontecimientos traumáticos y somatización, muchos de vosotros ya la he estudiado, yo recuerdo haberlo estudiado esto en la Facultad de Medicina a partir de la famosa escala de acontecimientos vitales estresantes, es de 1969, de Holmes. Holmes y Ray eran neumólogos. Y lo que ellos se dieron cuenta, creo que era en Chicago, pero no estoy demasiado seguro, en un hospital general, como neumólogos, se dieron cuenta de que había personas que consultaban más que otras por enfermedades, por infecciones de vías respiratorias altas. Esto es, no por grandes somatizaciones, sino personas y en atención primaria también conocéis así, personas delicadas, ¿no? Personas que consultan mucho, y estos eran neumólogos, y ellos se dieron cuenta de que estas personas que consultaban más eran personas que estaban viviendo acontecimientos vitales estresantes, muchos de ellos traumáticos, pero estresantes en todo caso. Todos ellos elaboraron una escala que, si tenéis curiosidad por verla, y yo lo recomendaría, buscadla también en Internet, porque la tenéis de acceso libre. Se llama así, Escala de Acontecimientos Vitales Estresantes de Holmes. Son 90 y tantas preguntas, son acontecimientos que te pueden pasar. Por ejemplo, pedir una hipoteca. Pedir una hipoteca tiene 14 puntos. La muerte del cónyuge, 90 y tantos. El matrimonio, 50 puntos. O sea, se puntuaron, la puntuación no la hicieron nuestros autores, la hizo población general, población sana. ¿Cómo le afectaría a usted este acontecimiento si le ocurriera? De 0 a 100, puntúelo. Entonces se hizo una media y ya está. Entonces la población puntúa y a una serie de acontecimientos de la vida cotidiana le dan puntos. Bueno, pues te das cuenta. El cambio de domicilio. Perfecto, exactamente así, exacto. En la escala de Holmes está, claro. Entonces está el cambio de domicilio, la mudanza, hacer una reforma, pedir una hipoteca, el matrimonio como punto de corte, para que los probandos supieran de qué estábamos hablando, se les decía, puntúe usted de 0 a 100, ¿cómo le afectaría esto? Y como dato le decimos, el matrimonio son 50.
para que usted por arriba y por abajo, como una referencia. El matrimonio por convenio, les pone así, el matrimonio, contraer matrimonio son 50 puntos, ¿no? Claro, el contraer matrimonio, 50 puntos, más cambio de domicilio, más salida de la casa familiar, que son todo ítems que están, más una hipoteca, más una reforma, la casa llena de ingenieros, de diferentes lugares. Te puedes encontrar con 200 puntos. Lo que estos autores se dan cuenta es que hay una relación directa entre los acontecimientos vitales y el riesgo de enfermar. ¿Y qué? ¿Por qué? Por estrés, otra vez, estamos en lo mismo. Por estrés, porque son acontecimientos, muchas veces acontecimientos traumáticos, ¿no? Pedir una hipoteca es una experiencia traumática. No sé si lo habéis hecho en alguna ocasión. Y que no te la den más. Y hacer una reforma en casa, yo he hecho muchas a lo largo de mi vida. Y es una experiencia traumática. Y una mudanza, una cosa terrible. 2 mudanzas equivalen a un incendio. O sea, una mudanza es tremendo, ¿no? Bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? Se sabe cómo los acontecimientos traumáticos tienen que ver con la somatización, ¿no? El trastorno por estrés postraumático como trastorno mental está naturalmente asociado a síntomas corporales, claro. Esto es este nuevo paradigma para la medicina psicosomática. Recordad, la relación trauma-estrés. O sea, ¿por qué la experiencia traumática hace daño? Porque activa las vías del estrés. Eso es, el trauma como tal es un concepto más o menos abstracto. La experiencia traumática lo que ocurre es que nos coloca en una disposición psiconeuroendocrino-inmunitaria en la que obligatoriamente tenemos que hacer algo para adaptarnos a esa experiencia. Y eso es lo que nos hace daño, el estrés crónico, exactamente eso, ¿no? ¿Es tan frecuente la experiencia traumática? Es muy frecuente, sí, claro, muy frecuente. Solo el abuso sexual en la infancia afecta al 20% de la población general. Todos los que estamos aquí nos damos cuenta de que el abuso sexual en la infancia es capaz de hacer daño, ¿o no? ¿Os parece que es algo que no tiene ninguna importancia, que eso se supera, se olvida, se pasa, que no tiene mayor importancia? No, ¿verdad? No creemos eso. Bueno, pues eso ocurre en el 20% de la población según los datos de los medios de comunicación de masas, todo lo que cuentan las teles de vez en cuando y los periódicos, esos son los datos. En España entre el 18 y el 22%. Y a pesar de todo lo que se hace de protección a la infancia, ya sabéis, no cambian las cifras, no cambian en ningún lugar. Están entre el 18 y el 25% en todo el mundo, el abuso sexual infantil. Eso hace daño y casi nunca se cuenta y nunca se pregunta. Si esto es en la población general, en atención primaria es el 50%. Por decir una cifra. Claro, porque esto es la población general. En medicina, en psicología, no es la población general, no es población general, población enferma, población dañada, con lo cual el porcentaje solo de abuso sexual en la infancia oculto, silenciado, que no se ha referido, pues el 50, el 40, hay datos, algunos datos que plantean que el abuso sexual en la infancia en las consultas médico-psicológicas están entre el 47 y el 74% de los casos. Y esto no se pregunta, esto no se cuenta, ¿no? ¿Y por qué no se pregunta? Pues algunas, quizás por lo que comentábamos antes, porque no sabemos qué hacer con ello. No sabemos qué hacer con ello porque también es verdad que el abuso sexual en la infancia, el 85% en las ocasiones, ocurre en el ámbito familiar, o sea, son los propios miembros de la familia. Supone algo insoportable para el ser humano como especie. Es tan inhumano que nos cuesta mucho trabajo aceptar que el ser humano sea capaz de hacer eso. Así que hacemos también un mecanismo de defensa. Nosotros todo el mundo, los clínicos, pero todo el mundo también hace un mecanismo de defensa, que es la negación. La negación, que es ojos que no ven, exactamente así. Entonces, no miro. Es un mecanismo de defensa. No os agobiéis por eso. Es completamente normal. Lo hacemos todos, ¿no? Nadie quiere mirar. Y esto es solo el abuso sexual en la infancia. Pero esto es solamente algunos de los árboles que no permiten ver el bosque, ¿no? Hay 2 tipos de trauma, lo que llamamos el trauma tipo 1, ese sí que tiene voz, el trauma tipo 1 tiene voz, el trauma tipo 1, mirad, acabo de leer ayer, leí esta tragedia terrible en la carretera entre Moralzarzal y Villalba, ¿no? Terrible, ¿no? 4 crías muertas, otra malherida, una cosa absolutamente terrible, ¿no? Traumática, una barbaridad. Estas cosas que resulta difícil, yo me pongo como padre y también, y como psiquiatra he visto muchos casos, claro, de secuelas familiares de estos casos y me parece una cosa terrible, ¿no?
Pero esto es un trauma tipo 1. Esto es lo que llamamos un trauma tipo 1. El manejo, pues ya veremos, ya verán mis colegas lo que pueden hacer con las familias, porque eso va a dejar unas secuelas terroríficas, ¿no? Lógicamente. Pero es un trauma tipo 1, pero fíjate la diferencia. El trauma tipo 1 tiene voz. El trauma tipo 1 tiene espacio cultural, tiene espacio social. Estamos hablando de ello, ha salido en los medios de comunicación. Todo el pueblo, hay 3 días de luto, todo el pueblo te acompaña, todo el pueblo te abraza. Hay un duelo compartido. ¿Os dais cuenta? Es terrible, ¿verdad? Es terriblemente doloroso, pero tiene voz. Escuchad, entender, tiene voz. Pero el abuso sexual infantil no tiene voz. No tiene voz. Ese es el trauma tipo 2. El trauma tipo 2, el abuso repetido, no una violación. El abuso repetido, el trauma acumulativo. El abuso sexual es un ejemplo, pero la negligencia parental, el maltrato, pero no solamente maltrato físico, otra vez, claro, maltrato psicológico, la negligencia, ¿no? El abandono, las diferentes formas de abandono. Antes, cuando yo era chiquitín, iba con mi padre a la Plaza de Cervantes, en Alcalá de Henares, al convento de las Clarisas, a comprar almendras garrapiñadas que te daban a través de un torno. Os veo la cara y es como si esto fuera una cosa medieval, pero fue el siglo pasado, ciertamente. Mucha gente que va, yo lo digo, yo no soy de Madrid, llevo 28 años aquí, pero la tradición de Navidad, a ir a conventos a Toledo, no sé por qué, Eso es. Y además lo clásico es que el abuelo se lleve al nieto. Claro. Ya no el padre al hijo. El abuelo al nieto. Nosotros íbamos, me acuerdo, a comprar almendras garrapiñadas a un convento de las Clarisas, que sé perfectamente dónde está, en la Plaza de Cervantes, en Alcalá, ¿no? Y había un torno. Yo pregunté, claro, eran monjas de clausura, y entonces le preguntaba a mi padre que por qué lo del torno había que llamar una campanilla, entonces dejabas el dinero, el torno, y ese torno era el torno que se utilizaba para abandonar a los bebés. Entonces se dejaba ahí el bebé, se llamaba la campanilla, se tocaba la campanilla, venía una monjita, le daba la vuelta al torno y se quedaba con el bebé. Eso ya no se hace. Estoy seguro que ahí en ese convento tampoco se hace y es excepcional, absolutamente excepcional. Aparece de vez en cuando que un niño se ha abandonado, un bebé, un recién nacido, en una bolsa de deportes en la calle, pero eso es absolutamente excepcional. No, el abandono siglo XXI se llaman actividades extraescolares. Claro, y eso no mola. Es decir, esto no gusta decirlo, esto que acabo de decir no gusta. Pero esto no gusta, pero esto es lo que luego como psiquiatra yo veo años más tarde. ¿De acuerdo? Ningún sindicato aceptaría el número de horas de trabajo de un niño en edad escolar en este momento. Ningún sindicato lo aceptaría para un adulto. Los niños, nuestros niños, con edades escolares, a partir de los 4 años, están trabajando 12 horas diarias. Empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 9 de la noche. Lo comen en el colegio, se levantan muy pronto porque tienen que ir en una ruta, porque además los padres les buscan el colegio más lejano que haya, porque también aprenden chino. Y no sé, ¿a quién le importará saber chino? Y luego después, cuando terminan a las 4 de la tarde, pues tienen que aprender flamenco, guitarra, ajedrez, más chino, inglés, más ajedrez, más flamenco, equitación, pádel. No sé si conoces algún caso. No, la pregunta a lo mejor no es pertinente y no miramos a nadie, pero esto se llama abandono. Esto es lo que luego estos niños en algún momento presentan síntomas, todos presentan síntomas, los vemos en la consulta, claro, y algún adulto, años más tarde, presenta síntomas. Y cuando le preguntamos por su infancia, normal, sí, normal, bien, normal, ¿no? Mis padres todo lo hacían por mi bien, 12 horas trabajando, ¿sabes? Y luego los fines de semana tenía que ir además a una escuela de tenis para ser el mejor tenista, tal, que además con un poco de suerte también retiraba a mis padres de Telefónica con lo que ganaba en los torneos, en el circuito de tenis. Estoy hablando en serio. Es decir, hay diferentes formas de abandono, muy diferentes formas de abandono. Los niños ya no se les deja en el monasterio de las Clarisas, pero ahora llevan una llave colgada del cuello. ¿De acuerdo? Y cuando llegan a casa, sus padres no están. Bueno, esto tiene que ver con los cambios, otra vez, con los cambios en los estilos de crianza. Esto es cultural, esto no quiero hacer... Estoy haciendo una descripción de cosas que ocurren, que luego me cuentan en la consulta, pero no estoy haciendo y no quiero hacer un juicio de valor. Esto es, ya está, lo que se hace, ¿no? Esto es lo que, sin embargo, desde el punto de vista de la experiencia traumática, lo que después los pacientes me cuentan es que eso era traumático para ellos, muy traumático, que papá y mamá nunca fueron a buscarles, que papá y mamá no iban a las fiestas. Los niños necesitan
Los seres humanos necesitamos ser mirados. Esto es muy importante, ser mirados, porque nuestro self, el yo, se define a partir de la mirada de papá y de mamá. Somos la mirada de papá y de mamá. Por eso los niños permanentemente vienen y nos dicen, mírame mamá, mírame papá. Cada vez que aprenden una cosita, es a montar en bicicleta, es mírame mamá, mírame papá. Para eso se organizan todos los festejos escolares en los que hay que ir a ver a los niños, hacer el chorra en determinado tipo de festejos, pero tienes que ir ahí, grabarlos, hacer toda la historia. Tienes que mirarlos. Los niños están cada vez menos mirados, cada vez. Estoy generalizando, ya lo sé que estoy generalizando, pero esto es lo que veo en la consulta. Están cada vez menos vistos, menos mirados, ¿no? Y hay algo que les cuento también a los padres de mis pacientitos, ¿no? Nosotros, los seres humanos, necesitamos ser vistos, necesitamos ser mirados. Cuando somos chiquitines, y ahora también, no se lo contéis a nadie si no queréis, pero ahora también necesitamos la mirada del otro. Así que mira, el chiquitín, ¿cuál es el discurso del chiquitín, del pequeñito que no se siente mirado? El discurso inconsciente, esto es completamente inconsciente, pero la terapia consiste en hacerlo consciente. El discurso es, o me miras por las buenas o me miras por las malas. Exactamente así. O me miras por las buenas o por las malas. ¿Cómo es que me miras por las malas? TDAH. Me miras por las malas. Me llevas al psicólogo. ¿De acuerdo? Voy a dar síntomas. Tengo diferentes cosas de vías respiratorias. Tengo dermatitis. Tengo trastornos digestivos. Presento. Así que me vas a acabar mirando por las malas. No lo toméis al pie de la letra. El niño no está pensando esto. ¿Se entiende? No está pensando nada parecido a esto. No lo está pensando, pero lo está sintiendo. Es otra vez lo sabido e impensado. Esto es lo que luego forma parte de la psicoterapia con el niño, con la psicoterapia con el chiquitín. Exactamente esto, ¿no? Que me vas a mirar por las malas. También, otra vez, una vez más, es una defensa, ¿no? Tiene mucho sentido. Bueno, ese es el trauma complejo. Trauma complejo significa traumas a veces. No importa la intensidad, pero en todo caso traumas repetidos, mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo. A veces traumas de menor intensidad, pero en todo caso muy repetidos. Estos niños que van con la llave colgado, que papá y mamá nunca están, que no se sienten mirados, cuando luego tú les preguntas te dicen que bien, que una historia bien, su infancia bien, nadie les pegó, siempre tenían comida, siempre tenían ropa, bien, su infancia bien. Dime. Esa necesidad de ser mirado tal vez se ve ahora reflejado en ese aspecto narcisista de exponerse en redes sociales por parte de los adolescentes, de foto, de postureos. Genial. Fantástico, muy bien, exacto, es exactamente así. Exactamente, ¿me miras por las buenas o me miras por las malas? Exacto. Lo que ocurre es que, muy bien, lo que pasa es que luego las redes sociales, claro, es un ejemplo de lo que Václavic llamaba hace muchos años dentro del ámbito de la teoría de la comunicación, cuando la solución es el problema. Aparentemente Facebook se plantea como una solución para mirarse, para verse, para reencontrarse, y luego ha resultado un desastre, un absoluto desastre el daño que está haciendo. Pero esa compulsión, es verdad, no todos los adolescentes la tienen, no todos los jóvenes. Y cuando lo miramos, porque esto lo vemos en la consulta con mucha frecuencia, quienes están más enganchados con las redes sociales son quienes necesitan más la mirada. ¿Y por qué necesitan la mirada? Porque no los han mirado. Es otra vez la falta básica, el concepto, acordaos, de la falta básica, the basic fault, que decía Michael Balin. La falta básica. Entonces, esa falta básica, esa falta afectiva básica, la tengo que rellenar, tiene sentido, esto es física pura, la tengo que rellenar como sea. Y antes he comentado con comida, con heroína, con parejas, ¿de acuerdo? Con trabajo, sí, lo mismo, sí, claro, con trabajo, y por supuesto, claro que sí, con ese postureo, para que me mires. Exactamente, ¿no? Porque no han sido vistos, no han sido mirados. Esto tiene un corolario que nos afecta a nosotros y que es desagradable para nosotros también, y es que nos hace ver que quizás nosotros mismos tampoco miramos demasiado a los pacientes. ¿Se entiende eso? No nos gusta reconocer eso, pero ya que estáis aquí, pues es mi trabajo señalarlo, ¿no? Y que parte de la tarea que os propongo es la mirada, es ver cómo podemos hacer para mirar más, porque nuestros pacientes somatizadores, no me estoy refiriendo ahora al que comentamos antes, que le ha atropellado un coche. No, el paciente somatizador que viene permanentemente, este paciente que necesita ser visto, porque no lo ha sido, pues luego resulta que nosotros tampoco le miramos.
¿sabes? Tampoco le miramos, porque estamos tomando nota, porque estamos con el ordenador, pasando a otros a la historia, pero no le miramos, realmente no le miramos, ¿no? Y eso, bueno, pues eso es un problema, ¿no? De nuestro punto de vista al menos, ¿no? Hay un tipo concreto de trauma que ahora veremos que es el trauma relacional temprano. El trauma relacional temprano, que es un trauma que ocurre, que aparece desde el primer día de la vida con padres negligentes. Padres negligentes que no voy a hacer otro juicio que el que acabo de hacer. Padres que simplemente no saben ser padres. Es lo que la ICD-10 llamaba el código Z62.0. El código Z62.0, que apuntábamos en la historia de algunos de nuestros pacientes, se refiere a estos padres incapaces de ejercer adecuadamente la parentalidad. Y conocéis a más de uno. Claro, porque la biología de la paternidad es muy fácil, ser padres es muy difícil. Claro, y esa es la gran diferencia, ¿no? Tener hijos, todo el mundo sabe cómo se hace y hay gente que lo hace más con una habilidad pasmosa, pero luego hacerse cargo de la parentalidad es muy complicado, muy complicado. Entonces tienen hijos, pero realmente no saben. Quiero decir otra vez, y es muy importante además para no enfrentar nunca jamás a los hijos con los padres, que eso es un error estratégico de primera magnitud. Tus padres, a veces el paciente me dice, entonces ¿me quieres decir que mis padres lo hicieron mal? Sí, lo hicieron mal, no te voy a engañar, o sea, cuidado. La honestidad es un elemento fundamental para mí en terapia. Tus padres lo hicieron mal, claro, me lo estás contando tú, yo no los conozco, pero lo que tú me cuentas es que tus padres lo hicieron mal, pero porque no sabían hacerlo de otra manera. Y cuando miramos, y nosotros hacemos el genograma, cuando miramos la historia de tus padres con respecto a sus padres, a tus abuelos, entendemos también por qué. Es decir, que el problema de este niño abandonado, con padres negligentes, con padres que es una experiencia traumática, el problema, como tal problema, pudo haber empezado en Atapuerca. En Atapuerca comenzó y todos procedemos de Atapuerca, finalmente, claro. Está tan cerca, está aquí al lado, en Burgos, ¿no? Así que eso pudo haber empezado hace mucho tiempo. Tus padres hicieron lo que pudieron. ¿Lo hicieron mal? Sí, lo hicieron mal. Claro, sí, pero eso los que somos padres nos damos cuenta de cómo es equivocarte 24 horas diarias, ¿no? Pero no vamos a buscar culpables jamás, salvo unos escasos situaciones en las que hay un delito, ¿no?, de código penal. Eso es lo que vamos a llamar el trauma relacional temprano. El trauma relacional temprano es, en la práctica, desde los años que llevamos revisándolo, es naturalmente una garantía de patología. Esos son los pacientes que vemos en la consulta, que podemos explorar esta experiencia de trauma relacional temprano. Todos, sin una sola excepción, todas estas personas presentan síntomas de diferente naturaleza y siempre, otra vez, mezclados, porque eso de que hay trastornos mentales y trastornos corporales es administrativo. Simplemente por administración, unos se consultan en un edificio y otros se consultan en otro, pero al ser humano enfermo le pasa de todo a la vez. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, ¿os dais cuenta de esa diferencia? Lo que pasa es que el sistema, nuestra cultura, les ha enseñado. Esto no ocurre en la cuenca del Amazonas, no ocurre en Nueva Guinea, no ocurre en Bali, en concreto, que es un espacio que conozco, en zonas de México, que también conozco. No ocurre. Una sola persona se ocupa de todo, de escuchar todo. Esta división es exclusivamente occidental, ¿no?